Hola, ¿cómo están amigos? Espero que todos muy bien para ver este nuevo video tutorial en donde vamos a diseñar un gráfico del ciclo de vida útil de equipos o productos dentro de una organización. Un gráfico completamente dinámico que vamos a construir completamente desde cero a partir de información que tengamos en nuestra hoja de cálculo y le coloquemos una barra de desplazamiento que nos permita analizar a través de una línea de tiempo cuáles son los equipos que están ingresando a operación, cuáles son los equipos que están finalizando la operación, calcular del mismo modo el ciclo de vida útil de cada uno de los equipos y la duración o tiempo de uso dentro de la organización. Espero que te sea de bastante provecho este tipo de gráfico con bastantes elementos visuales, una barra vertical para indicar el año seleccionado, una línea de tiempo para especificar en qué año estamos ubicados, el selector de años, marcas de inicio y fin del ciclo de vida, indicador de ingreso o salida de operación con un color verde para ingreso de operación, un color rojo o rosa para salida de la operación y nuestras etiquetas que nos indican el tiempo total de uso de cada uno de los equipos dentro de la organización a medida que nosotros vayamos moviendo el selector de línea de tiempo en donde el cálculo se realiza en automático utilizando fórmulas muy sencillas y gráficos convencionales dentro de Excel. Espero que este gráfico sea de tu total agrado. Espero por favor que me dejes un comentario y a lo último hago una pregunta. Por favor, chécala, revísala y dime si quieres que haga o que responda a esa pregunta o bien lo que tú quieras colocarme. Muchísimas gracias por tu compañía durante todo el video tutorial. Mi nombre es Andrés. Bienvenidos a este nuevo tipo de gráficos y cómo crearlo fácilmente dentro de Excel. Bien, mis amigos, espero que todos ustedes estén muy bien en este punto para arrancar a comenzar a realizar este gráfico que se te va a servir en tus reportes con Excel para representar de productos o bien de equipos dentro de una organización el ciclo de vida útil de esos productos o de esos equipos dentro de la organización. Un gráfico completamente ejecutivo que te insto a aprendas a construir mediante técnicas sencillas y fórmulas, cálculos matemáticos muy simples que te permitan representar este tipo de información a través de un elemento visual bastante llamativo que le dice mucho a un gerente o le dice mucho a una persona que vaya a tomar una decisión o que quiera observar, por ejemplo, la vida útil de los equipos o productos que tiene dentro de la organización. Para ello vamos a arrancar con una tabla, la cual estás tú viendo acá. Fíjate, una tabla que tiene tres columnas, la columna número 1, la columna número 2 y la columna número 3. En la columna número 1 vamos a contener el nombre del equipo o bien la serie del equipo o algo que identifique al equipo o que identifique al producto. En la siguiente columna vamos a contener el inicio de la operación a través de un valor numérico que represente el año, vamos a hacerlo por años. Y en la siguiente columna, la finalización o el fin de la operación del equipo, también a través de un valor numérico que represente el año. En otras palabras, tenemos el inicio de la operación del equipo, el fin de la operación del equipo con el nombre del equipo. Con esto podemos calcular a través de un elemento visual el ciclo de vida útil de ese equipo dentro de la organización a través de un selector que nos vaya cambiando cada uno de los años, como lo viste al principio en el video tutorial, para que de una manera bastante visual nos pueda representar cuánto tiempo dura de media o dura el equipo dentro de la empresa. Bien. Lo primero que necesito que quiero, o lo primero que quiero que hagas, o lo primero que necesito que quiero que hagas es que actives la pestaña llamada Programador. Yo ya tengo un bosquejo de cómo realicé, obviamente, el gráfico para poderlo realizar aquí contigo y me quede de la mejor manera. Y tú puedas aprenderlo con técnicas fáciles y técnicas sencillas
a través de la distribución que yo te voy a dar en la hoja de cálculo. Obviamente, si quieres descargar este libro de Excel, recuerda que en la lista de reproducción exclusiva para miembros del canal Excel Hecho Fácil, te dejo la plantilla full para que logres identificar cada uno de los pasos, el conjunto de fórmulas, etcétera, que vas a encontrar al pie en la descripción de este video o el que se encuentre dentro de la lista de reproducción exclusiva para miembros del canal. Lo primero que quiero que hagas es que actives esta pestaña llamada Programador. ¿Cómo lo haces? Vienes a la pestaña Archivo, luego vienes aquí a la partecita de opciones, personalizar cinta de opciones y en la parte derecha, justo en este ladito, en la parte derecha, vas a ubicar la pestaña o el ítem, perdón, no pestaña, pestaña dentro de la ribbon, aquí dentro del menú sería ítem llamado programador. No te olvides de tildarlo porque si no lo tildas no se activa y posteriormente le das clic al comando aceptar. Una vez hagas esos 3 pasitos pequeños, pues ya se supone que la pestaña programador quede activa dentro de tu Excel. ¿Esto para qué? Para poder obtener o sacar el selector de barras de desplazamiento que nos va a permitir hacer el desplazamiento dentro del gráfico para cada uno de los años. Bien, ahora vamos a arrancar con un conjunto de campos adicionales o auxiliares que nos van a permitir generar la fórmula. Más o menos necesitamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Creo que necesitamos 9 fórmulas o necesitamos 9 campos adicionales. Por tanto, esta columna para irla marcando la voy a colocar de tamaño de ancho de 2. Esto luego no se va a ver porque lo vamos a tapar con el mismo gráfico. O bien a través de un sólido blanco para quitar la grilla luego y nos deje únicamente el gráfico. Necesito estas 2 columnas o estas 3 columnas. Vamos a ver cuántas necesitamos. Creo que son 2 o 3 columnas. Dejemos 2 de momento para colocar todas las fórmulas que hagan referencia a las que vamos colocando dentro de la parte de columnas de fórmulas auxiliares. Esta columna que tengo acá también la voy a colocar del tamaño de 2 para aquí colocar la barra de desplazamiento. Estas 3 columnas las voy a hacer de un tamaño, por ejemplo, ahí está bien, 10-11 para que me dé aquí un pequeño espacio en blanco para que no sature y el gráfico quede un poquito libre en toda la hoja y respire y se vea bonito, no se vea tan compactado. Bien. Lo primero que voy a hacer es crear las cabeceras de todas las fórmulas que necesito ir creando. Necesito crear una secuencia invertida. Fíjate, voy a colocar aquí secuencia invertida, le voy a colocar un título y luego le voy a colocar una doble línea o una línea quizás un poquito gruesa que identifique a través de un color que esto es un campo formulado. Obviamente tú lo necesitas colocar, le voy a quitar el relleno para que el gráfico funcione. Obviamente tú lo necesitas colocar para que el gráfico funcione. Voy a copiar el formato de esto y lo voy a desplazar hacia acá para que quede como especie de una cabecera y vamos a seguir creando fórmulas. También necesito crear una fórmula que sea una secuencia invertida que tenga el último número con el valor de -1. Ya entenderás por qué necesitamos ese tipo de fórmula o necesitamos crear una secuencia bajo ese tipo de comportamiento. Bien. En el video tutorial te vas a ir dando cuenta de cómo construir el gráfico. Necesitamos colocar también en una celda que represente a cada uno de los productos el año que tenga seleccionado a partir de la barra de desplazamiento, ¿vale? Y posteriormente necesito calcular la duración en tiempo de cada uno de los equipos. Mil disculpas allí por la tilde. Lo que pasa es que me queda un poquito complicado sacarla con el teclado de tipo americano para no acordarme ahí de la combinación de teclas. Pero pues que tengas en cuenta que esto lleva tilde, solo que yo las obvio para que el tutorial no se haga tan pesado o ahí andar colocándole con el teclado. Bien. El siguiente campo que necesitamos generar es la serie del equipo. Vamos a ponerle así, mira, serie del equipo, que esto se va a comportar como un valor numérico que me va a permitir colocar dentro del gráfico el nombre de la serie del equipo para que pueda ir cambiando de colores y ya te vas a dar cuenta que no son en este caso valores dentro del axis o dentro del eje vertical primario porque se no deja cambiar los colores. Necesitamos crear otro tipo de eje de manera digamos como artificial que nos permita hacer ese cambio y después necesitamos colocar por ejemplo otra serie que me permita identificar el uso, el año de uso
que voy a colocar dentro del gráfico para que pueda representar cada uno de esos tiempos. Por ejemplo, en qué año estamos oscilando. Y luego vamos a calcular la duración en tiempo a medida que vamos colocando el movimiento del gráfico, que sería el axis o el eje vertical secundario dentro del gráfico que vaya colocando cada uno de esos años. Y luego el ingreso a operación que me va a calcular obviamente a través de un color, lo vamos a crear también mediante el uso de una fórmula, y la salida de operación del equipo. Esto lo vamos a crear con un conjunto de fórmulas y máquinas de momento, que el gráfico lo vamos a tener insertado de momento como por aquí. Entonces el gráfico que vamos a usar o el gráfico que vamos a ocupar es un gráfico de dispersión. Esos gráficos los encuentras dentro de la pestaña Insertar, Grupo Gráficos, y luego te vienes a esta partecita que son gráficos de dispersión, es decir, gráficos que se componen tanto en el eje X como en el eje Y con valores numéricos para colocar puntos o bien lo que sea, lo que necesitemos colocar a través de eje horizontal, el eje horizontal y el eje vertical. Busca gráficos de dispersión, listo, que lo encuentras a través de este ítem o de este icono. Luego le damos un clic y vamos a elegir el primero. Fíjate, no nos vamos a complicar tanto, luego lo vamos a ir cuadrando y lo vamos a ir ubicando dentro del gráfico. Le voy a dar un clic, lo voy a insertar completamente en blanco antes de colocar cualquier tipo de valor dentro del mismo. Quiero insertarlo, voy a colocar con la letra AL, me voy a desplazar por las columnas, voy a venir hasta la celda 27, un poquito más abajo, hasta la 28, vamos a ver si me deja, un poquito hasta la 28, voy a bajar para que me quede como por aquí, sí, me quedó bien y me lo voy a traer justito hacia esta grilla y lo voy a dejar aquí en la partecita de abajo, aquí después de la fila 13 o después de la fila 12. Lo voy a ubicar, listo, y luego lo vamos a agrandar para que tú logres apreciar el resultado. Bien, ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a colocar dentro de un par de celdas, por ejemplo, en este punto, vamos a hacerlo un poquito más grande. Yo creería que por aquí está bien. Fíjate, con la tecla AL lo voy a llevar hasta acá y aquí vamos a colocar en esta partecita la barra de desplazamiento, unas fórmulas bastante simples que vamos a calcular para el valor mínimo del año, para el valor máximo del año y el año que tenga seleccionado. Bien, esto lo vamos a colocar en esta parte, por ejemplo, aquí dentro de la celda 20, podría ser, vamos a calcular el año mínimo, vamos a ponerle así, mira, año mínimo, y vamos a poner justo al lado el año máximo. Entonces le pongo así año máximo y luego le coloco el año seleccionado con la barra de desplazamiento. Estas son fórmulas muy simples de mínimos y máximos. Le voy a colocar en negrita y voy a empezar a calcularlo. Quiero que seas bastante intrépido y logres interpretar conmigo dónde podemos buscar la información para construir el gráfico. Se supone que en el inicio de la operación es donde yo voy a encontrar los años menores o los valores de los años menores, porque allí es donde estamos ingresando el equipo a operación dentro de la empresa. Por tanto, no voy a buscar el valor mínimo dentro del fin de la operación, sino dentro del inicio a través de una función mínimo. Por tanto, llamo a la función mínimo que devuelve el valor mínimo de una lista de valores y en el número 1 o en este argumento voy a pasar toda la columna o todo el rango que va a contener la lista de equipos. Fíjate de momento que son 11 equipos, tengo desde C2 a C12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 equipos. Vamos a trabajar con este ejemplo pequeño, tú lo puedes hacer tan grande como tú quieras y voy a evaluar con Enter y el año mínimo sería el 2001. Ahora bien, ¿cuál sería el año máximo? El que calculemos con la función máximo. ¿Dónde vamos a encontrar el año máximo? En la finalización de la operación de cada uno de los equipos. Hago exactamente lo mismo, paso el rango de los años a través de esos valores numéricos, evalúo con Enter y el ejemplo me dice que el equipo que tiene el menor año en el del inicio de la operación fue el 2001 y el año máximo de cualquier equipo que haya terminado la operación está en el 2021. Bien, ahora aquí vamos a colocar en esta celdita o en este rango, vamos a poner el selector. Ya tengo mediante las fórmulas el año mínimo y el año máximo y aquí en esta celda vamos a colocar el resultado del selector. Es decir, aquí en este punto
Voy a colocar selector para cambiar años. Selector para cambiar años en el gráfico. Y le voy a dar un enter. Vamos a ponerle cursiva y negrita o itálica y negrita. Y ahí lo tenemos. Vamos a ver si el ancho me deja un poquitico. Ampliarlo a 1022. Ahí estaría bien. Listo. Yo creo que ya se puso o ahí cabe el texto y aquí voy a colocar el selector. Entonces para poner el selector es muy fácil. Fíjate que voy a venir a la pestaña llamada programador y luego en el grupo llamado controles, tal cual como te estoy señalando, aquí con el puntero del mouse ubica el grupo controles. En esta cajita llamada insertar vamos a seleccionar del primer grupo controles del formulario una barra de desplazamiento. Fíjate que es bastante sencilla, la voy a dibujar algo grande para que tú lo logres apreciar. Voy a dar botón secundario y en el formato del control voy a sacar en este punto el formato del control. Tengo atrás la barra de desplazamiento y voy a llenar estos campos. En el valor mínimo que voy a colocar el año mínimo, esto simplemente era para conocerlo, tienes que hacerlo. Igual la fórmula la vamos a emplear más adelante, pero también para conocer y cómo llenar este control. Bien, el año mínimo sería 2001, por tanto el valor mínimo sería 2001. El valor máximo sería 2021, que equivale al resultado del año máximo y listo. Y luego linko o enlazo el control de barras de desplazamiento a esta celda y le doy un clic en el comando aceptar. Fíjate que ya se dibuja, por tanto, si yo le doy un clic a esta partecita, fíjate esta celda cómo va aumentando a medida que yo le doy un clic a este control de barra de desplazamiento. Y luego, si yo lo finalizo o le doy clic aquí al inicio, voy volviendo al principio hasta llegar al principio de la serie de datos. No a finalizar, sino al principio de la serie de datos. Bien. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a llevarme este control y lo voy a colocar delicadamente como por aquí. Por tanto, vamos a hacerlo un poquito más pequeño. Lo arrastro y lo voy a colocar a través de la tecla de teclado Alt. La voy a oprimir para desplazarme por la grilla de la celda y vengo como hasta por aquí. Lo vamos a dejar de momento acá y luego lo voy a dejar del tamaño de 2 puntos, lo voy a dejar como por acá y luego hasta aquí. Listo, lo hago en la grilla de la celda. De hecho, lo voy a hacer un poquito más pequeño. Vamos a ver en el formato de la forma. Vamos a ponerle, por ejemplo, 0.30. Vamos a ver qué tal queda. Sí, queda bien. Vamos a bajarle una décima, 0.29. Fíjate el tamaño que queda arriba y abajo. Sería prácticamente el mismo. Si tú no quieres ese tamaño, pues lo puedes acomodar de arriba a abajo. Yo lo voy a dejar así como quedó, que sería en el centro. Y cuando nosotros le quitemos la grilla a las celdas o cuando le quitemos la grilla a la hoja de cálculo, entonces ya lo vamos a ver todo el fondo completamente blanco. Fíjate, si le voy aquí a revisar, a vista, a la pestaña vista y le quito las líneas de la cuadrícula, yo lo tengo aquí en la Quick Access Toolbar o barra de acceso rápido, puedo quitarla rápidamente, sería este mismo control. Desde la pestaña vista, grupo mostrar, le quitas las líneas de la cuadrícula y queda mucho más elegante. Fíjate ahora que si yo le doy un clic en la parte derecha, el valor va aumentando y si le doy un clic en la parte izquierda, el valor va disminuyendo. Bien, voy a colocar de momento las líneas de la grilla para ir obviamente colocándolas allí y voy a colocar por ejemplo aquí el ingreso a la operación a través de un color. Vamos a colocarle un color cualquiera, ingreso a operación del equipo, así mira, a operación del equipo. Voy a alinear este texto a la parte derecha para que me quede aquí el color. Y cualquier color que tenga el equipo, o vamos a ponerle un color para que dentro del gráfico me indique que ese equipo, cualquier color que tenga ese equipo o el equipo que tenga este color es que ingresó a operación. Bien, para ello voy a colocarle en este punto un color llamativo en ingreso a la operación, que sea un color de verde. Vamos a ponerle o bien este verde, este me gusta más. Y vamos a calcular también el equipo o la salida de operación del equipo. Entonces vengo y le coloco salida de operación, alineo del mismo modo o copio el formato y lo pego acá y le vamos a colocar por ejemplo un colorcito de naranja. Este estaría bien, que sería
la finalización de la operación. De hecho, son colores bastante fuertes. Vamos a ponerle este que estaría bien, o dejémosle esos dos colores, verde y naranja, para que lo podamos ver. Entonces, un color de verde dentro del gráfico representa el ingreso a operación y un color de naranja representa el fin de la operación. Ya tenemos literalmente los controles hechos. Aquí vamos a colocar todo el pack de fórmulas para que nunca lo olvides y lo recuerdes muy bien, con el que vamos a construir el gráfico y que vamos a crear aquí en la parte de las columnas auxiliares a partir de esta información. Bien, ¿cómo lo vamos a hacer? Para crear la secuencia invertida, voy a utilizar a la función secuencia y a la función filas. ¿Qué hace la función secuencia? Pues crea secuencias por filas o por columnas o por filas y columnas, etc. Entonces yo le voy a decir a la función secuencia, quiero que me crees una secuencia por filas de la cantidad de filas que tenga la tabla de entrada. En este punto, la tabla de entrada tiene 11 elementos. Yo los voy a contar a partir de esta columna de los equipos, vengo y cierro, fíjate que es muy simple y posteriormente lo que voy a hacer es inicializarla en sentido inverso, es decir, le digo a la función secuencia, créame una secuencia de 11 filas en una sola columna, pero arranca por favor en el valor máximo, es decir, el valor de 11. ¿Y quién me devuelve el valor de 11? Me lo devuelve la función filas evaluando el mismo rango de la columna de los equipos. Pero como necesito arrancar hacia atrás, es decir, de 11 hacia abajo, entonces en el paso o último argumento de la función secuencia voy a colocar el valor de -1. Voy a darle un clic a Enter y fíjate que, o un clic no, un Enter de teclado y fíjate que la secuencia arranca de la siguiente manera: 11, luego 10, luego 9, 8, hasta 1, etcétera. Bien. Ahora, la secuencia invertida, ¿qué es? Es la misma secuencia, la secuencia invertida -1, es la misma secuencia invertida que acabo de crear, pero en el último elemento necesito, en vez de colocarle un valor positivo a 1, necesito colocarle un valor negativo a este 1. Entonces ya lo vas a entender para qué es, y entonces para crearla pues es del mismo modo, pero no lo vamos a utilizar con la función secuencia porque ya la tenemos hecha, sino lo que vamos a hacer es a utilizar a la función excluir, que tome en cuenta toda esta matriz completita que se está generando a partir de un rango de desbordamiento y le quite la última fila, colocando en el segundo argumento denominado filas el valor de -1. Un valor de -1 inicia a excluir de toda la matriz que yo le pase en el primer argumento, de abajo hacia arriba, la cantidad de filas que yo le permita quitar con el número o valor entero que le ponga en el segundo argumento. Si evalúo con Enter, fíjate que le quito el valor de 1, se lo quito a la matriz y creo una matriz sin una fila, es decir, sin la última fila. Ahora bien, ¿qué voy a hacer? Mediante el uso de la función apilar en vertical, que me apila una matriz en vertical de arriba hacia abajo con otra matriz, voy a apilar la matriz resultante por excluir y el valor de -1, evalúo con Enter y allí lo tengo. Ya vas a entender para qué es este valor de -1, para que la barrita que me va a ir colocando el año pueda colocarse dentro de la parte del año y lo pueda tocar dentro del eje de dispersión. Ahora bien, ¿cómo vamos a colocar o con qué vamos a rellenar esta columna llamada selección? Pues obviamente, como su nombre lo dice, el año que yo tenga seleccionado. ¿Y dónde está el año que yo tenga seleccionado? Pues obviamente está dentro de esta celda, fíjate, T número 21 o T21, la referencia T21. Entonces, necesito crear una prueba lógica que para cada valor de verdadero me coloque un valor. Entonces, esto lo puedo representar fácilmente, por ejemplo, mediante el uso de la función secuencia, en donde un valor numérico positivo mayor o igual a 1 se ejecuta como un valor de verdadero y como en este caso todos son positivos, me va a colocar el valor que yo quiera en la parte verdadera de la función sí. Llamo a la función sí y vengo y evalúo todo el rango de desbordamiento sin ni siquiera hacer una comparación a través de un operador de comparación como mayor, menor, mayor o igual, menor o igual, diferente, sino que vengo y le digo en la prueba lógica, toma cada uno de los valores de esta matriz invertida, todos son valores numéricos mayores o iguales a 1, por tanto cada uno de los valores se va a comportar como un valor de verdadero y por tanto en la parte verdadera le voy a decir imprímeme el año seleccionado o el valor que yo haya calculado mediante ese selector de barras de desplazamiento que sacamos con la pestaña llamada programador. Fíjate que allí tenemos el año 2021
o 2001, perdón, el 2021 sería el último y no necesitamos más. Cada vez que nosotros vayamos cambiando dentro de la barra, fíjate que el año va cambiando en automático, es bastante sencillo, ¿ves? Entonces, esto lo estamos haciendo literalmente fácil a través de una barra de desplazamiento para ir controlando el comportamiento dentro del gráfico con este conjunto de fórmulas auxiliares. ¿Cómo calculamos la duración o a qué hace referencia la duración? Pues la duración hace referencia al tiempo de vida útil del equipo dentro de la empresa o al tiempo de vida útil del producto, desde que empezó su parte operativa hasta que finaliza la parte operativa. Entonces tenemos el inicio de la operación y tenemos el fin de la operación. Si yo resto el año del fin de la operación menos el del inicio, pues voy a obtener la duración en años, o bien tú la puedes calcular en días, la puedes calcular en trimestres, en el periodo o en la escala de tiempo que tú quieras. ¿Cómo lo hacemos? Pues tomamos este rango, el cual compone de D2 a D12 y le restamos el valor del rango del inicio de la operación que compone de C2 a C12. Evalúo con Enter y aquí tengo valores numéricos que están representando la duración en años de cada uno de esos equipos dentro de la organización. Ahora bien, necesitamos colocar el nombre del equipo dentro del gráfico para que él vaya cambiando a través de un color o vaya cambiando de colores dependiendo del ingreso de la operación o bien si se compone a través de la salida de operación de ese equipo. Entonces, para ello, lo que vamos a hacer es utilizar valores numéricos para representar el valor dentro de la serie en los datos de dispersión o en los datos del eje X de dispersión de este elemento visual o de este gráfico. Para ello lo calculamos rápidamente con el valor, por ejemplo, anterior al año máximo. Quiero que imagines que este gráfico, voy a sacar aquí nuevamente mi selector y voy a colocar una línea, espero crear la línea bien. Imagina, por ejemplo, que yo tengo una línea de tiempo, la cual va a representar del 2001, voy a ponerlo así, mira, por ejemplo, del 2001, que sería este año, hasta el 2021, que vendría siendo como por aquí, que representaría este año. Entonces necesito crear dentro de la serie del equipo un valor numérico que tenga las etiquetas que esté antes del 2001, es decir, antes del año mínimo. Por ejemplo, puede ser en el año 2000 o bien puede ser en el año 1999. Eso tú lo calculas dependiendo del año mínimo y el año máximo que tengas. Imagina, por ejemplo, que aquí vamos a colocar en este valor el valor del año para identificar todos los nombres de los equipos de la serie, porque necesitamos cambiarlos de colores y en una etiqueta normal eso no entra, o en un axis o en un eje vertical primario el cambio de color no se da de manera natural. Tenemos que recrearlo manualmente. Entonces, para ello voy a calcular la serie del equipo como un valor de año menos en una unidad, es decir, el año anterior que sería el 2000, mediante el uso de una fórmula. Y vamos a utilizar este input, que sería el año mínimo, para restarle, por ejemplo, una unidad y me arroje el valor como resultado. Fíjate que esta fórmula es bastante simple. Utilizo la función si. Y como necesito evaluar cada uno de los valores iguales para todas las filas de esta columna, en la prueba lógica del mismo modo voy a pasar todo el conjunto de valores numéricos que se encuentran dentro del rango de desbordamiento de la celda E2 con el símbolo de numeral y viene y la toma toda. Entonces cada uno de los valores numéricos mayores o iguales a 1 se comportan como un valor de verdadero y el resultado pues obviamente sería el valor de la celda R21 menos una unidad para que represente ese año. Evalúo con Enter y ya tengo el valor de 2000 que sería en donde voy a colocar la serie del equipo. ¿Listo? Aquí la serie del equipo. ¿Cómo sería la serie que está en uso o cómo recreo la serie que está en uso? Por ejemplo, que me diga la cantidad de años, tal como lo viste al principio, que tiene a medida que yo me voy moviendo el selector en donde vaya la línea de tiempo, la cantidad de años que tienen uso hasta ese punto cada uno de los equipos, pues obviamente calculando dónde voy a colocar estos valores de los nombres. Los voy a colocar un año después del año máximo para que se comporten como etiquetas dentro del gráfico y me permita observar todo el resultado.
Del mismo modo, utilizo a la función sí y dentro de la prueba lógica le voy a decir toma cada uno de los valores de este rango de desbordamiento y para la respuesta del valor sí verdadero toma el año máximo y súmale una unidad para que me entregue el año máximo como 2022 más una unidad. Bien, ¿cómo hago ahora para calcular, por ejemplo, la cantidad de años en uso? Imagina en el gráfico que se va a encontrar por acá que yo tengo, como lo viste al principio, el selector del año actual lo tengo aquí en una columnita. Voy a volver a sacar aquí, o la sombrita, como lo viste al principio, lo tengo como por acá, en la mitad del tiempo, por ejemplo, en el año 2010. En este año 2010, por ejemplo, el equipo A, ¿cuánta vida útil tiene o cuánta vida útil tiene hasta ese punto? Por ejemplo, si tengo la barra en este otro punto, cuando yo la empiece a mover con el selector, voy a crear otra sombrita tal como lo viste al principio. Imagina, por ejemplo, cuánto tiempo tiene el equipo A o el equipo B o cualquiera de los equipos en operación, es decir, si este equipo, control Z, vamos a darle por aquí, este equipo que arrancó el inicio de la operación en el 2005 y la termina en el 2015 o la terminó en el 2015, en el 2012, por ejemplo, que representa esta columna, cuando yo tenga el ítem seleccionado aquí en el 2012, ¿cuánto tiempo tiene dentro del gráfico para que yo lo calcule en este eje, para que lo pueda ir colocando elemento tras elemento cuando yo vaya haciendo cambio en la selección? Pues necesitamos crear una fórmula que me haga ese cálculo, es decir, que tome el valor total, por ejemplo, del año que tenga seleccionado, que en este punto está calculado dentro de esta columna, que es el que voy a utilizar para hacer cada una de las comparaciones, y le resto el valor del inicio de la operación, que sería el valor que está aquí en esta otra columna. Si yo le digo estoy en el 2010 y le resto el inicio de la operación, pues puedo calcular esa cantidad de valores numéricos. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con un valor o con un número, con un equipo que haya, por ejemplo, arrancado en el 2000, esté en el 2005 y este tenga operaciones en el 2010? El valor numérico iría a ser negativo, entonces tengo que tenerlo en cuenta para predecirlo. Bien, voy a crear una fórmula muy simple para no dilatarme tanto que utilice a la función LED para ir calculando algunas respuestas lógicas y en base a ellos pues yo voy a tomar algunas decisiones con el uso de sumas y restas simples. Lo primero que voy a colocar es un nombre, por ejemplo, que se llame tiempo de uso o tiempo uso, que va a identificar el uso del equipo en cada uno de los años. Esta fórmula es muy sencilla. Voy a tomar el año que tenga seleccionado, que es el que va a seleccionar la barrita de desplazamiento, le coloco el símbolo de numeral para que los tome todos y cada uno de esos años para cada uno de los equipos y hago una resta con la cantidad del valor numérico que representa el inicio de la operación. Fíjate que si yo intento imprimir el tiempo de uso, por ejemplo, este valor mínimo sería el valor de 0 porque este es el equipo que arranca en la menor cantidad de tiempo. Fíjate que el resto de equipos tienen un valor de 4, de -4, de -9. Estos no son tiempos de operación o tiempos de uso del equipo porque el equipo ni siquiera se ha insertado en la escala de tiempo. Por ejemplo, para esa empresa, este equipo entra, el inicio de la operación es en el 2005, por tanto, en el año 2001 todavía no ha ingresado. Por tanto, no le puedo colocar un valor en este eje que me diga la cantidad de años como un valor negativo. Fíjate que si voy colocando o voy aumentando la barra de desplazamiento, algunos valores se van colocando como positivos tras producirse la resta correcta, pero algunos otros que arrancan años posterior o años a futuro a partir del año seleccionado no los puedo colocar. Necesito hacer una corrección dentro de la fórmula. ¿Cómo hago esta corrección? Pues obviamente haciendo comparaciones y voy a hacer una comparación muy simple para calcular la cantidad de años de manera correcta. En este punto voy a crear, por ejemplo, un nombre que se llame años y voy a utilizar a la función sí anidada 2 veces. También puedes utilizar a la función sí punto conjunto, pero obviamente te queda mucho más fácil sí porque es más fácil de razonarla a la hora de llegar a esta respuesta. Si el tiempo de uso es un valor negativo, es decir, es un
un valor menor o igual a 0, teniendo en cuenta el valor de 0, quiero que le coloques el valor de 0 o la respuesta va a ser el valor de 0. Si es 0, porque se encuentra en el año actual y es el inicio de la operación, ponme el valor de 0. Si esa diferencia da un valor de negativo, mil disculpas allí con la garganta, si da un valor de negativo, pues quiere decir que el equipo todavía no ha entrado a operación, por tanto, quiero que me pongas el valor de 0. Ahora, en la parte falsa de esta función sí, en esta partecita o siguiente argumento, voy a crear otra función sí que haga una comparación. Y le digo, si el tiempo en uso, que va a representar, en este caso, esta duración, que es la que me está diciendo cuánto dura el equipo, es mayor a la cantidad del tiempo en uso, entonces quiero que coloques esa misma duración para que no se sobrepase. Por ejemplo, si yo vengo y coloco un año máximo después de lo que haya él acabado la operación, pues va a seguir sumando más valores y me va a dar un valor incorrecto para la cantidad de años. Le digo, quédate ahí quieto. Entonces comparo si el tiempo en uso es mayor o igual a la cantidad de la duración que tengo dentro de este rango de desbordamiento, entonces quiero que me coloques la misma duración. Quédate allí frenado. No me coloques más años o no le sumes más años mediante el selector. En cualquier otro caso, quiero que coloques el tiempo en uso calculado dentro del paso anterior, es decir, la diferencia de la selección menos el inicio de la operación. Fíjate, ahora voy a cerrar aquí a la función sí interna, cierro la función sí externa, voy a dar una coma y voy a imprimir el valor de años como respuesta a la función let. ¿Listo? Fíjate que si yo voy incrementando, obviamente todos en el 2001 tienen duración de 0. Ahí no tiene por qué darse una cantidad. Tiene que colocar en este eje o en las etiquetas de este eje que todos los equipos tienen en ese punto, en el año 2001, duración de 0 años. Si yo voy aumentando, fíjate que el menor es el que cambia. Ya en el 2002, este equipo que arranca operaciones en el 2001 tiene 1 año. Si yo le doy un clic, él ya en el 2003 va a tener 2 años de operación y este va a arrancar, que se coloca en el 2002, en el 2003 ya tiene 1 año. Fíjate que al momento de ir incrementando pasa exactamente lo mismo con cada uno de los equipos. Pero ¿qué sucede, por ejemplo? Si yo llego a 1 año de duración en este punto de 7, fíjate, este arrancó operaciones en el 2003, termina en el 2010, voy en el 2008. ¿Qué sucede cuando llega el 2015? Él me sigue sumando, entonces con esa restricción él se va a quedar estático en la cantidad máxima de años de la duración. Fíjate que si yo voy hacia arriba, aquí me coloca el valor de 6, ya vamos a llegar al tiempo máximo de duración y en el 2010 tiene 7 y en el 2011 debería tener 8, pero como yo le dije que si el valor del tiempo que estaba calculando el tiempo de uso es mayor o igual a la duración, entonces me coloque el valor de la duración. En cualquier otro caso, me coloque el tiempo en uso. Fíjate que él ya se queda estático en 7, ya no sube más, porque ese es el valor máximo de operación que tuvo el valor del equipo o la vida útil. Fíjate que por más que suba, ahí se va quedando estático. A medida que vaya subiendo valores en la barra de desplazamiento que insertamos hace un segundito. Bien, la fórmula está bastante fácil de entender, no tiene nada de difícil y ahora vamos a calcular las etiquetas del inicio de la operación donde vamos a poner los colores. Bien, esto lo creamos muy fácil mediante una función sí. Le voy a decir, si el año de la selección que yo tenga acá es igual, por ejemplo, al año de la operación, entonces es porque estoy parado justo donde arrancó la operación o donde ingresó el equipo de operación, ¿vale? Por ejemplo, supón que estoy en el año 2010, fíjate aquí en el año 2010 y ingresé en el 2010 este equipo de operación y este equipo de operación. Pues bien, ese pack de celdas que yo tengo acá, que sería esta y luego sería esta y esta, me tienen que marcar algún valor numérico para poder colocarle un color en este eje vertical que voy a simular, porque no le puedo colocar colores a un eje normal. ¿Cómo hacemos esto? Mediante el uso de una función sí muy simple. Le voy a decir a la función sí, quiero que evalúes cada uno de los años de la selección mediante el rango de desbordamiento y dime cuando esté allí justo en esa selección si eso es igual al valor del ingreso a operación de esos equipos, que obviamente voy a calcular a través de un rango mediante la referencia C2 a C12. Para cada valor que me dé un valor de positivo, quiero que coloques, por ejemplo,
el valor de la serie del equipo que me está calculando el año anterior donde se va a graficar, que en este caso sería el año 2000. Entonces le voy a decir, imprímeme por favor esta etiqueta que se encuentra dentro de este rango de desbordamiento en donde voy a colocar la serie del equipo, y posteriormente en el valor si falso, en caso de que no inicie operación en ese año o simplemente pase por alto ese año de la operación, entonces imprímeme un valor de error mediante el uso de la función not. Yo sé que tú no estás entendiendo un poco esto, pero cuando estemos levantando el gráfico lo vas a entender perfectamente. Luego lo echas hacia atrás, lo echas hacia adelante el video y lo vas a entender completamente. Fíjate que al dar un enter va a aparecer obviamente el valor de 2000, que va a ser la posición de la etiqueta en donde yo voy a colocar un color, por ejemplo, de verde, en donde el equipo ingresa a operación justo en los años 2010, tal cual como te lo estoy mostrando acá. Ahora, ¿cómo calculamos la etiqueta de color rojo de la salida de la operación? Pues del mismo modo, utilizamos a la función sí y hago exactamente lo mismo, comparo el año que tenga seleccionado mediante el rango de desbordamiento y le digo si ese año es igual a el fin de la operación que tenga dentro de este rango, pues quiero que me imprimas el valor de la etiqueta, por ejemplo, que también está dentro del año 2000, que está la etiqueta uno antes del mínimo, que sería el 2000, imprímela a través del valor que se encuentra en este rango de desbordamiento. Y para cualquier otro valor que no esté dentro de ese número, que no tenga por qué marcarse, imprime un error mediante el uso de la función not. Fíjate que en el 2010 solamente aparece un elemento de equipo de salida, que sería este que tengo acá, ahí se coloca. Si yo voy aumentando, fíjate que en el 2011 tengo este otro equipo. Listo, se acabó la parte de formulación, te voy a colocar las fórmulas de momento por acá. Fórmula texto de esta fórmula, la voy a cerrar, fórmula texto, en esto me demoro un minutico nada más. Esta otra fórmula la voy a colocar aquí, luego la que sigue, para que nunca se te olviden estas fórmulas. Luego venimos con la duración, fórmula texto de la duración, luego la serie del equipo, fórmula texto de la serie del equipo, que creo que es la que se calcula un poquito más grande, o es la serie de uso, es la del uso, perdón. Luego vengo aquí a fórmula texto y traería la serie de uso, le voy a dar un enter, y luego la de uso, que sería la que está larguita, que me permite calcular el uso. Bien, le voy a colocar a esto 3 filitas, combino, vengo y le quito esto y ajusto a la selección. Yo creería que ahí está bien. Vamos a ver si le podemos cambiar el tamaño a esto para que quede bien distribuida, así. Yo creería que ahí está bien. Esta es la fórmula que tenemos aquí dentro que pues obviamente tenemos que colocarle los años. Ahorita se lo colocamos, ahí está la fórmula. Le voy a dar control Z para dejar esto del mismo tamaño. Ahí entra bien porque tenemos que hacerle un pequeño ajuste y luego vamos a poner la fórmula, por ejemplo, para que quepa justo acá. Vamos a poner una fórmula aquí. La fórmula que sigue, fórmula texto del ingreso a la operación, para que nunca lo olvides, y fórmula texto de la salida de operación. Ahí tenemos esta fórmula. A esta le vamos a colocar una cursiva, le vamos a colocar un color que sería la más larga para que tú la tengas en cuenta, y estas formulitas que tengo para calcular el año mínimo y máximo lo vamos a colocar, por ejemplo, como por aquí. Vamos a colocar fórmula texto del año mínimo, donde utilizamos a la función mínimo, y del mismo modo fórmula texto para calcular la del año máximo. Mil disculpas, ahí sí me llegó a demorar. Le voy a colocar a esto un color de rojo para que tú lo tengas en cuenta, en cursiva también, dejémoslo así, para que sepas que se tratan de las fórmulas de abajo. Eso es lo único que nosotros utilizamos. Recuerda que el uso es una etiqueta. Esto va a través de una etiqueta. Entonces necesitamos colocar la salida, por ejemplo, como una cadena de texto que me diga la cantidad de años. Recuerda que al fin y al cabo, estos son la cantidad de años de uso que yo tengo en una selección normal. Por ejemplo, que tengo en el año 2013 o que tengo, por ejemplo, en el año 2010. Eso es una cantidad de años. La fórmula la voy a ajustar de la siguiente manera. Recuerda que yo creo un nombre aquí que se llama años. Bien, entonces voy a utilizar ese nombre dentro del cálculo de la función let y lo voy a pasar dentro de la función texto. Esto es una función muy sencilla
que me permite formatear una serie de números. Le voy a decir, formatéame esa serie de números con la función texto que contenga 2 dígitos. Por ejemplo, si me da 0, me imprima 00. Si me da 4, me imprima 04. Si me da 12, pues me imprime 12. Eso dependiendo de la cantidad del tiempo que tú quieras expresar. Yo lo quiero así a través de 00. Más adelante vamos a ver un formatito que es un poquito restrictivo, un poquito difícil de entender, pero no reviste dificultad. Yo te lo explico bien para que tú lo entiendas. Cierro la función texto y lo que ella va a imprimir es un valor numérico. Fíjate que al momento de evaluarlo, lo imprime como una cadena de texto en donde, por ejemplo, tiene el 5, entonces le pone 05, 09, 00, 07, es decir, antepone un valor numérico. Si yo voy incrementando el valor de la cantidad de años, siempre se queda con 2 dígitos. Bien, entonces, ¿cómo hago para colocar la cadena de texto años? Pues muy simple, concateno mediante un ampersand el resultado de una expresión de cadena que coloque, por ejemplo, dentro de un par de comillas en donde ponga así años. De hecho puede ser un año o varios años, entonces dentro de paréntesis voy a colocar la cadena o el carácter de ese para que represente año o años. Bien, y luego vengo y cierro a la función LED, por ejemplo, así de esta manera, evalúo con Enter y ya tengo la respuesta 5 años. Aquí me faltó colocarle un espacio a este resultado y tendría 5 años, 9 años, 0 años, 7 años y tendría ahí la cadena, fíjate. Eso depende del resultado, como tú lo quieras colocar. Tú eres libre de hacer la configuración que tú quieras, pero sigue este parámetro con la función texto para entregar una respuesta como una cadena de texto. Bien, colocando la celda activa por aquí, voy a empezar a crear los elementos visuales. Fíjate que es también esto muy sencillo, esto no tiene dificultad. La idea es que tú lo vayas aprendiendo paso a paso. Viendo este tutorial, voy a dar botón secundario del gráfico para ir conociendo los elementos del gráfico y voy a decirle seleccionar datos. Bien, aquí tengo esta ventanita que se llama seleccionar datos. Me voy a venir de momento por aquí y voy a empezar a crear esas series, ¿vale? Lo primero que voy a hacer es a crear una serie que contenga el inicio de la operación, que en este caso va a ser la serie del inicio de la operación, que la voy a crear mediante la función secuencia, es decir, para que se vaya ejecutando de arriba hacia abajo según como yo lo vaya viendo. Entonces le voy a dar clic en el comando agregar para crear una nueva serie y esta serie en la dispersión se crea de la siguiente manera. Nombro la serie, luego le doy los parámetros o valores del eje X y luego los parámetros del eje Y, ¿vale? Sin problema, esto no tiene ninguna dificultad. Entonces voy a colocarle una S en minúscula que represente una serie. Voy a colocarle así, mira, S de serie y le coloco serie llamada inicio de operación. Muy fácil, ¿verdad? Una cadena de texto. Luego, en los valores de la X, voy a colocar cada uno de estos valores del inicio de la operación para que se grafiquen en la línea de tiempo. Bien. Y luego, en los valores del eje Y, voy a colocar esta secuencia invertida. Le doy clic en el comando aceptar y ya tengo la primera serie creada. Fíjate, le doy clic aquí en el comando aceptar y ya tengo esta primera serie creada. Voy a quitarle el título de momento, no lo necesito y ya se creó un valor en la escala de tiempo que arranca en el año 2000, termina en el año 2011. Fíjate de momento porque estoy en el inicio de la operación. Botón secundario nuevamente, seleccionar datos y luego agrego otra nueva serie. Cuadro de diálogo por aquí al centro y voy a crear la serie del fin de la operación. Entonces vengo y coloco serie fin de la operación, le pongo el título y luego le coloco en los valores del eje X, que serían los años, pues la finalización de la operación de cada uno de los equipos, y en los valores del eje Y voy a colocar esta secuencia invertida. Mira, se crea, le doy clic en aceptar y luego clic en aceptar y fíjate ahora que ya lo tengo. Es mucho más diciente el gráfico. El gráfico no se parece nada al del principio, pero es la primera parte para la creación. Ahora, ¿qué voy a hacer? Agregar la sombra del año seleccionado y para ello voy a utilizar una serie invertida. Y aquí te vas a dar cuenta por qué le puse el valor de -1 a esta celda. Para que tome en cuenta, si este es el valor de 0, tome en cuenta el valor del año. Fíjate, te lo voy a hacer o te lo voy a señalar aquí con el selector. Esta celdita de este rango llamado secuencia invertida con el valor de -1,
se coloca así en el valor de -1 para que el valor vaya hacia -1 y me permita seleccionar la sombra en donde tenga el año seleccionado, el año a través de esa sombra. Bien, entonces lo voy a graficar, por ejemplo, dentro del tiempo en el año que tenga seleccionado, es decir, la selección sería el año, sería esta columna, lo voy a graficar dentro del eje X y en el eje Y lo voy a colocar en la secuencia invertida. Bien, y va a ser el año seleccionado. Botón secundario, seleccionar gráficos, agregar un nuevo gráfico a este gráfico de dispersión y voy a colocar, por ejemplo, serie en minúscula del año seleccionado, así lo voy a poner. Y luego quiero que lo intuyas conmigo cuál sería la del eje X y aquí tengo los años, pues obviamente el año seleccionado. Entonces vengo y tomo cada uno de los datos y seguidamente en los valores de la Y voy a colocar el valor del número que tiene la secuencia invertida para que arranque en el máximo que yo tenga en la secuencia y termine en 1 menos. Fíjate que al dar clic en el comando aceptar y luego clic en el comando aceptar y clic en el comando aceptar, pues prácticamente ya se creó la serie en donde la tengo a través de puntos verdes. Bien. Voy a empezar a acomodar esto, el gráfico, a través de unos pequeños formatos que pues esto no revista en dificultad. Lo primero que voy a hacer es organizar mi línea de tiempo dentro del gráfico. Fíjate, voy a seleccionar esta serie que representa las etiquetas horizontales principales del gráfico y voy a oprimir la combinación de teclas control 1. Voy a hacer un poquito más grande este cuadro de diálogo, como por aquí está bien. Y fíjate de momento que en las unidades principales yo tengo el valor de 5, entonces le voy a decir, quiero que me lo desagregue de 1 en 1 para que me permita ver la sombra, ¿vale? En este punto ya tengo prácticamente los años dentro del gráfico, arrancando en el valor de 2000 y terminando en el valor de 2022. En esencia, si el año mínimo es 2001, se fue un año hacia atrás hacia el valor de 2000 y luego en el año máximo, que sería 2021, se fue hacia el 2022. Ahorita le restamos un valor de un año, por ejemplo, que arranque en 1999 para que este 2000 respete las etiquetas y aquí a lo último el 2022, por ejemplo, que tengo en la serie en uso, me respete también las etiquetas. Es decir, vamos a hacerlo de una, no dejémoslo para más tarde. En el valor mínimo, quiero que lo intuyas también conmigo porque esto es fácil de interpretar para construir el gráfico y te lleves el conocimiento. Voy a colocar en el valor mínimo que me creó en el paso anterior, que sería un año antes, que sería el año antes de la primera serie, que sería el 2001, aquí tendría el 2000 en automático, pero necesito irme un año atrás, porque el año 2000 es el que va a contener el valor de la serie o de la etiqueta o el nombre de los equipos con sus respectivos colores, justo aquí y justo aquí en el ingreso y salida de la operación. Entonces necesito en ese axis o necesito en este eje horizontal irme un año atrás para que me dé un pequeño espacio, que lo último vamos a terminar borrando mediante formato, ¿vale? Le voy a colocar 1999 y en el año máximo, como no necesito que haya un desplazamiento, lo voy a colocar al año 2023. Fíjate que el año 2022 queda calculado acá, pero quiero que él sí sea el fin. Entonces, en el año 2023 lo voy a forzar al año 2022 para que se creen bien las etiquetas de uso que van a contener cada uno de estas cadenas de texto que van a representar la duración en tiempo del año seleccionado. Le doy clic en el comando aceptar, me quedo en el valor que me propuso la gráfica de Excel en automático, solo que yo se la pongo de manera manual para que quede allí fijada. Recuerda que es un reporte ejecutivo gerencial con datos que ya se encuentran previamente tabulados y datos que se encuentran previamente identificados dentro de la organización. Voy a cerrar este cuadro de diálogo que se encuentra en la parte lateral y vamos a hacer un pequeño escaneo. Fíjate, si yo vengo y corro, fíjate la línea verde, cómo va a ir apareciendo y cómo se va a ir moviendo por cada uno de los años. Fíjate que es bastante simple, ¿bien? Va a llegar hasta el 2021, aquí van a ir etiquetas, si yo empiezo a irme hacia atrás, entonces la línea verde o ese conjunto de puntos de línea verde se empieza a ir hacia atrás sin problema y termina en el año 2001. Vamos a ponerla, por ejemplo, aquí en el año 2010, en donde se consume literalmente esto. ¿Cómo vamos a colocar esto? A través de una línea o a través de una sombra. Recuerda que al fin y al cabo esto es una sombra. Voy a entrar al gráfico, le voy a dar control 1 para sacar el cuadro de diálogo formato del área del gráfico.
Y luego lo que voy a hacer es a utilizar esta serie, fíjate que se llama año seleccionado, que la tengo aquí y ya se me había olvidado el nombre, entonces necesito sacar este cuadro de diálogo para ver que la serie se llama año seleccionado. Bien, voy a cerrarlo, le voy a dar botón secundario, ahí la tengo seleccionada, le voy a decir cambiar tipo de gráfico y aquí en el cambio del tipo de gráfico, que sería este otro cuadro de diálogo, voy a elegir el último ítem que se llama combinado. Bien, y en la partecita de combinada, fíjate que esto ya se despapalló, él está diciendo es que esto es una barra y luego una línea recta, en fin, yo los voy a venir a corregir, le digo, mira, la serie del inicio de la operación es un gráfico de tipo dispersión, es decir, es un gráfico de SCART, entonces le coloco gráfico de tipo dispersión el básico, me lo propone en el eje secundario, yo le digo no, quédate en el eje principal. Luego en el segundo, que sería la serie del final de la operación, vengo aquí y le digo, es también un gráfico de dispersión, no quiero que lo pongas en el eje secundario. Y luego en el tercero, fíjate que me dice gráfico de líneas, yo le voy a decir no, gráfico de dispersión, pero quiero que me cree uno a partir de líneas suavizadas o líneas rectas o líneas con marcadores, como tú quieras. Yo le voy a colocar este de líneas rectas para que me cree una línea. Fíjate la propuesta que nos da aquí, la partecita del ejemplo de este cuadro de diálogo, me lo propone en el eje secundario, yo le digo no, quiero que sea todo en el eje principal, le doy clic en el comando aceptar y fíjate ahora que ya se colocó el año 2010, pero me acaba de desconfigurar toda la secuencia de la serie, entonces quiero hacerlo contigo nuevamente. Esto siempre lo hace y quiero que lo veas para que cuando lo estés haciendo no te vayas a equivocar y sigas el paso a paso. Seleccionas la categoría del eje horizontal, control 1 y fíjate que todo ya aparece en automático. ¿Qué valor habíamos colocado aquí? El valor de 1999. Enter. ¿Qué valor habíamos colocado como máximo? El 2022, que es el mismo año más 1 del último año del final de la operación de cualquier equipo. Estamos en el 2022, enter, y en las unidades de desagregación de la serie le vamos a colocar año a año. ¿Listo? No me voy a salir de ese cuadro de diálogo para irme moviendo a través de estas series, ¿vale? Luego voy a seleccionar bien la secuencia de puntos a partir del gráfico, o bien si tienes seleccionado el gráfico, fíjate, te vienes aquí en donde dice opciones del gráfico y seleccionas la serie del año seleccionado. Fíjate que sería lo mismo, yo la puedo tocar aquí mediante el gráfico, pero para que no te vayas a equivocar y termines seleccionando otra serie que no sea, hazlo desde acá, selecciona el gráfico únicamente y luego busca la serie que quieres afectar. La serie es el año seleccionado. Fíjate, muy sencillo. Luego vienes al botecito de pintura y le vamos a dar un color cualquiera, pero le vamos a dar un color, por ejemplo, que sea como una sombra. Entonces en la línea le voy a colocar, por ejemplo, un color de este gris, estaría bien, así con el 50% de transparencia, ahí casi ni se logra ver, y en el ancho le voy a colocar, por ejemplo, vamos a aumentarle el tamaño a 20, 25, sigue dando, mira, yo creo que me voy a quedar como por acá, pero voy a hacer más grande esta letra lo último, entonces le voy a colocar tentativamente el valor de 30. Fíjate que la sombra da en este punto una sombra de tipo circular. Yo le voy a decir, no hay ningún problema. Aquí en el tipo de remate le voy a colocar cuadrado y ya la puso de manera cuadradita. Fíjate que ahora sí cierro, le doy un clic aquí en cerrar y vengo y coloco, fíjate cómo la sombra se mueve a través de esa serie. Recuerda, es una línea súper ancha que está representando cada uno de los años, ¿vale? Entonces me voy a ubicar aquí en el 2010 y ahora voy a cambiar los valores de cada una de las series del inicio y el fin de la operación. Toco el gráfico, control 1, vengo aquí y selecciono la serie del inicio de la operación. Fíjate que como es un montón de puntos que representan la serie, la línea no tiene, pero me voy a ir aquí al valor del marcador y voy a elegir en las opciones del marcador de tipo integrado. Voy a seleccionar, por ejemplo, este de tipo hexágono y le voy a subir el tamaño a 10, por ejemplo. Vamos a subirle un toquecito más a 11. ¿Sí? Ahí está bien. Fíjate, y en el relleno le voy a colocar el color de negro. Y luego en donde dice borde le voy a decir sin línea y hago exactamente lo mismo para la siguiente serie, es decir, la serie del final de la operación. Vengo a la parte de marcador, le pongo integrado, selecciono el diamante, le voy a colocar el valor de 11 y posteriormente en el relleno le coloco relleno sólido de color negro.
sí, sin relleno, y el borde sin línea, y ya lo tengo. Voy a hacer un cierre aquí de momento y fíjate que ya tengo cuadrado el gráfico a partir de, en este punto, el punto de partida, perdón la redundancia, y el punto de finalización. Ahora bien, ¿cómo hago yo para colocar la línea a partir de cada uno de los puntos de salida y entrada o entrada y salida operación de cada uno de los equipos? Lo voy a hacer a través de líneas de error. Entonces vengo aquí, selecciono el gráfico, control 1, selecciono la serie, por ejemplo, del fin de la operación. Me voy a ir con líneas de error negativas, entonces selecciono el fin de la serie del fin de la operación y luego vengo y cierro el cuadro de diálogo para seleccionarlas a ellas todas sin irme a equivocar. Y luego en la parte del gráfico, fíjate que aparece aquí un más, y este más básicamente me sirve para activar las barras de error. Le voy a dar un clic y luego vengo aquí y le digo más opciones y me termina abriendo nuevamente el cuadro de diálogo en donde me aparecen dos barras de error, la barra de error vertical y la barra de error horizontal. La barra de error vertical la voy a suprimir, fíjate que es la que tengo allí seleccionada, la tengo con tiradores o pulsadores de color azul clarito. Entonces, como ya la tengo seleccionada, ¡pum!, la suprimo y me quedo únicamente con las horizontales. No me voy a poner a jugar seleccionando, por ejemplo, estas barras así. Tengo el gráfico seleccionado, vengo a opciones del gráfico y fíjate que aquí aparece serie del fin de la operación, barras de error en X, y me aparecen las opciones en las opciones de la serie. Le voy a decir, quiero que vayas a menos, por ejemplo, con la cantidad de la duración de años. En este punto sería esta duración de años que calcula el tamaño de la barra a menos. Entonces le digo vamos a menos, me deja activa únicamente las barras a menos, le digo sin remate y le voy a colocar un valor personalizado en donde yo venga y especifique a través de este cuadro de diálogo que se llama barras de error personalizados, las del error positivo, tanto horizontal como vertical, pero como no las tengo activas no se van a colocar, y las de error negativo, que es las que me interesan a mí, en donde yo voy a colocar la duración en años. Fíjate que si yo doy clic en el comando aceptar, pues creo obviamente esas barritas que van a llegar a través de la duración en la parte negativa hasta el punto o el diamante que representa el inicio de la operación. Luego es tan simple como venirnos aquí al botecito de pintura, por ejemplo, y colocarle algún tipo de tamaño. En este punto vamos a colocarle una línea sólida de color, por ejemplo, gris, este gris o este negrito, con transparencia en 0, por ejemplo, de 1.5 puntos, tamaño doble, y por ejemplo este tipo de encuadre o este tipo de segmento. Fíjate que ya tomó muchísima forma el gráfico y me permite moverlo para colocarlo dentro de la línea de tiempo. Bien, ¿cuál es el siguiente paso, que es, digamos, como el paso más vital? Pues es crear las etiquetas. Necesitamos ir creando las etiquetas a partir de este eje en el año 2000, que es donde yo tengo que colocar la serie del equipo, y lo vamos a colocar a través de las etiquetas de una serie de datos. Quiero que lo identifiques conmigo. ¿Cuál sería el valor en X para la serie del equipo o para el nombre del equipo? Pues obviamente sería este año. Fíjate aquí este año que representa el valor de 2000, el cual pues voy a graficar aquí. Aquí pongo un montón de puntos, le agrego etiquetas y luego de manera personalizada le pongo el nombre de los equipos. ¿Cuál sería el valor de las etiquetas dentro del eje Y? Pues sería la serie invertida. Entonces es tan simple, selecciono el gráfico, ¿cómo hacer esto? Botón secundario, seleccionar datos, agrego una nueva serie que se llame, por ejemplo, serie del equipo. En este punto, una S minúscula que represente la serie para poderla identificar, y le coloco, por ejemplo, nombre o etiqueta del equipo, lo que tú le quieras colocar. Nombre del equipo. Vamos a ponerle así, mira, nombre equipo. O vamos a colocarle, nombre equipo. Y discúlpame allí que me demore un poquito, nombre equipo, y en los valores del eje X, ¿qué valor voy a colocar? El valor de la serie del equipo, donde yo lo quiero colocar, que en este punto sería el año 2000, uno antes del valor mínimo de la operación. Donde tengo el valor de 2000 de manera dinámica, lo tengo calculado en la serie del equipo, y el valor en el eje Y sería la secuencia invertida sin el valor negativo, solo la secuencia invertida.
clic en el comando aceptar, clic en el comando aceptar, clic en el comando aceptar y ya lo tengo. Fíjate, bastante simple de momento. Botón secundario del mouse, luego le digo cambiar tipo de gráfico y verifico que en la partecita de combinado, fíjate, aquí me aparecen nuevamente columnas agrupadas, entonces lo que voy a hacer es volverlas a acomodar. Cada vez que haga un cambio, él se reacomoda, entonces le voy a dar escape para no volver a hacer todo el ajuste completo y lo pierda, y aquí los tengo. Lo voy a seleccionar literalmente del gráfico para no volverlo a dañar. Bien, fíjate que en este punto tengo todos estos puntos seleccionados que representan esta serie. Esta serie es prácticamente inmutable, que se está calculando con el valor mínimo del año mínimo del inicio de la operación de todos los equipos que yo quiera calcular y que quiera graficar. Entonces selecciono la serie a partir del gráfico y posteriormente presiono control 1. Lo quería hacer a partir del gráfico para verificar, pero se desacomoda otra vez y me tocaría volver a cambiar valores, sombras y líneas, y no sería pues el caso. Entonces hago la selección a partir del gráfico de los puntos y le voy a decir en el botecito de pintura, por favor quiero que le coloques sin marcador. Fíjate que como es una serie de puntos aparece sin línea. Eso es lo que quería lograr ahorita, que no me colocara como líneas, pero yo voy a asumir que no las tiene. Entonces aquí le coloco sin líneas y luego le pongo en el marcador opciones de marcador en ninguno. Quiero que le pongas ningún marcador y fíjate cómo se borró. Cierro de momento esto, le doy botón secundario encima de esos puntitos de esa serie y agrego etiquetas de datos. Y fíjate que las etiquetas de datos se crean sin problema justo al lado. Y las selecciono y presiono nuevamente control 1. Fíjate que aquí tengo las etiquetas seleccionadas. Esta sería la serie que está, digamos, como invisible. Y luego las etiquetas de datos de esa serie las tengo dentro de este nombre llamado serie, ese nombre de equipo, etiquetas de datos. Ahí las tengo seleccionadas. ¿Qué voy a hacer dentro de la serie de datos? Pues le voy a decir, quiero que me coloques el nombre de los equipos a través del valor en las celdas. Vengo a través del cuadro de diálogo de nombres de la serie y le digo, quiero que le pongas los nombres de estos equipos, que serían equipo A hasta el equipo T. Y luego le doy clic en el comando aceptar y fíjate que aparece por acá equipo A, 11 porque sería el valor. Le quito el valor del eje Y y luego vengo a posición de centro y la centro y ya me quedaría en este punto bien centrada. Fíjate que cada una de las etiquetas están justo en el centro, entonces las voy a alinear a la parte izquierda para que tengan, digamos, como una distancia desde la parte izquierda a la parte derecha. Esto serían las etiquetas del gráfico. Fíjate, sin problema, ahí la estamos calculando. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues a calcular los colores de las etiquetas del gráfico, que es lo que nosotros queremos rellenar, y lo vamos a hacer a través de líneas de error. Súper gruesas podría ser o no tan gruesas, dependiendo de nosotros cómo lo necesitemos. De momento, fíjate que lo que voy a hacer es hacerle un pequeño desplazamiento. Ahí estamos creando las etiquetas. Le voy a crear los colores a cada uno de los valores. Entonces los colores los vamos a crear a partir de este segmento que se llama ingreso y salida de la operación. Vuelve y juega. Quiero que reconozcas conmigo el valor del año que se encuentran siempre antes del primero del ingreso a la operación del primer equipo dentro de la serie de datos. Estos serían los del eje Y, estos serían los del eje X, perdón, y la secuencia invertida serían los del eje Y. Recuerda que un valor de error nunca se grafica, el valor de error nunca se grafica. Entonces, tomo el gráfico, botón secundario, seleccionar datos, agrego una nueva serie y esa serie se va a llamar serie ingreso a la operación del equipo INGOP, y luego en el valor de la X le voy a colocar el ingreso a la operación, que serían todos los valores que tengo acá, que serían los valores de las X, y los valores de la Y serían la secuencia invertida. Fíjate, le doy clic en el comando aceptar, allí lo tengo y ya está el valor de 2000 en cada uno de los elementos donde ingresemos la operación. Fíjate del color de esa serie. Voy a dar clic en el comando aceptar y ahora mismo voy a colocar las líneas que en este punto representen errores. Coloco esa serie como transparente y a las líneas les voy a cambiar el tamaño del ancho para que se comporten como una sombra de este color de verde. Bien, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues obviamente mediante la configuración de cada una de esas series. Voy a dar clic en el gráfico, control 1 nuevamente y luego vengo y busco esas etiquetas o esa serie de ingreso a la operación. Fíjate en este punto que allí lo tengo. Tengo ingreso a la operación seleccionado
y le voy a poner en el marcador ninguno, le quito el relleno, le quito el borde, le coloco ninguno al marcador y ellos se borran en automático, y posteriormente con esta serie seleccionada voy a colocar barras de error. Vengo aquí y le digo barras de error de manera personalizada para que me abra nuevamente el cuadro de diálogo y me selecciona barras de error vertical y horizontal. Entonces fíjate, ahí tengo las verticales activas, las suprimo de momento y vengo aquí a las etiquetas de datos y busco la serie ingreso de operación barras de error en X, ambas. Les voy a colocar, por ejemplo, un tamaño de valor fijo de 60%, de 0.6 puntos a ambos lados, desde el centro hacia afuera y desde el centro hacia afuera, tanto izquierda como de derecha. Le digo, quiero conservar ambas, le coloco sin remate y en el valor fijo le voy a colocar, por ejemplo, el valor de 0.5 o bien el valor de 0.6, fíjate, para que me dé una pequeña sombrita. Y ya que las tengo seleccionadas, vengo al botecito de pintura, por ejemplo, y voy a empezar a subirles el tamaño y le voy a colocar un colorcito. Entonces el color, por ejemplo, al ingreso de la operación era un color de verde, allí lo tengo a través de una línea sólida y le voy a empezar a subir el tamaño, por ejemplo, a unos 11 o 12 puntos, podría ser, vamos a ver, o a unos 12, a unos 11 puntos, yo creería que a unos 12 o 13 puntos. Ahí estaré bien. Si le subo el tamaño, lo arreglamos y ya lo tenemos bien. Tú le puedes colocar, por ejemplo, una transparencia del 15%. Yo le voy a dejar transparencia de 0. Fíjate, ahí lo tenemos tal cual. Y está, digamos, como ejemplificando cada una de las salidas o los colores que estoy colocando en el ingreso de la operación de cada uno de los equipos. Cierro de momento y fíjate que si empiezo a cuadrar aquí mi gráfico, a medida que vaya tocando el ingreso de la operación, pues se van colocando de color verde. Voy a venirme hacia atrás para que me señale algunos ingresos de operación y luego vamos colocando la salida de la operación. Perfecto. Voy a volver al año 2010 que tiene ingreso y salida y voy a calcular el mismo gráfico pero para la salida de la operación. Botón secundario, seleccionar datos, agrego una nueva serie y esta serie se va a llamar fin de la operación o salida de la operación, vamos a ponerlo así. Salida de la operación, valores en el eje X serían los que se encuentren en la salida de la operación y luego los que se encuentren en el eje Y serían los valores de la secuencia invertida. Clic en aceptar, luego clic en aceptar y fíjate que allí están seleccionados. Control 1, vengo al gráfico y busco la serie salida de la operación. Fíjate allí cómo se selecciona, solamente tengo uno. Entonces en el marcador le voy a decir opciones de marcador ninguno y ya que la tengo seleccionada voy a agregar líneas de error. Vengo aquí, le digo barras de error, personalizado, más opciones y él me agrega verticales y horizontales. Suprimo las verticales, como me seleccionó porque suprimí las verticales, busco salidas de la operación, barras de error en el eje X y luego le pongo ambos. Quiero sin remate con un valor fijo de 0.6 o 60%. Allí lo tengo. Ahora bien, vengo al botecito de pintura, le coloco línea sólida de color naranja, podría ser de un tamaño de 11 puntos o 12, no recuerdo cuánto le coloqué. Voy a venir a verificar las barras de error del ingreso a la operación, 13 puntos, bien. Entonces salto aquí y le coloco el valor de 13 puntos y allí lo tengo en el equipo D. Fíjate que esto es muy fácil de hacer, utilizar un poquito, digamos, como la lógica. Y ya lo tenemos el ingreso a la operación con un color de verde, se va colocando de manera dinámica a medida que yo voy arrastrando el valor de la barra de desplazamiento en donde se van colocando los colores a medida que llega al año seleccionado. Estoy en el año 2010. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Agregar esta partecita de las etiquetas en el último año, que sería la cantidad en uso o el tiempo en uso de ese equipo o de los equipos que tenga graficados. Lo hacemos del mismo modo. Fíjate que ahora la serie en uso ya no sería el valor de 2000, sino el valor de 2022. Entonces selecciono el gráfico, luego botón secundario y le digo seleccionar datos y voy a colocar, por ejemplo, el tiempo en uso. Entonces agrego una nueva serie y en este punto le coloco esta serie, se va a llamar nombre o tiempo. Vamos a ponerle así, tiempo de uso, tie uso.
y en los valores de la X le voy a decir que quiero que se ubique en el año 2022, tal cual como tú lo estás viendo, y luego en los valores de la Y selecciono la serie invertida, clic en el comando aceptar y luego clic en el comando aceptar. Fíjate que el gráfico ya me crea esa serie. ¿Qué voy a hacer? Lo voy a tocar, voy a crear etiquetas de datos, agregar etiquetas de datos y fíjate cómo se seleccionan. Control 1 y luego vengo aquí, voy a correr esto un poquito así hacia la derecha y luego selecciono la serie en uso, que es la que tengo allí con los puntitos y le digo en el marcador que me coloque ningún marcador y luego selecciono estas etiquetas de uso y luego vengo aquí a la serie de datos y le digo quiero colocar algunos valores de celda. Entonces él me activa la cajita o el rango o este diálogo para seleccionar el rango y le digo el rango está en el tiempo calculado a partir de la fórmula en donde voy a decir cuánto tiempo en uso dependiendo del año seleccionado tiene cada uno de los equipos. Clic en el comando aceptar, quito los valores de la Y, luego vengo y centro, por ejemplo, aquí en la partecita del centro, y perdona ahí la redundancia, y alineo, por ejemplo, a la parte izquierda. Como tiene la misma cantidad de caracteres por el formato, pues no habría ningún problema. Bien, vengo y cierro de momento por aquí. Vamos a darle los últimos toques estéticos, ahí lo tengo. Y ya tendría mi gráfico, fíjate, vengo aquí y por ejemplo vamos a ponerlo en este tiempo, el equipo B tiene todos 0 años, cuando venga aquí este tiene 1 año, este va a tener todos 0 años, vengo acá, este va a tener 1 año, este tiene 2, por ejemplo fíjate que cuando llegue aquí al equipo D al final de la operación el equipo D tiene un tiempo de 7 años, cuando ponga el desplazamiento en esta barra no puede colocarme aquí 8 años, para eso es esta fórmula, para que calcule dinámicamente la cantidad de años de operación mientras se desplace por esta línea de tiempo y apenas la pase se quede en el último valor. Fíjate que esto tiene que decir 7 años. Entonces empiezo a correrlo después del 2010, ahí iríamos en 6 años, perdón, iríamos en 6 años y luego aquí 7 años y luego se quedó en 7 años porque el tiempo ya finalizó. Ya salió de operación el equipo y la vida útil fue de 7 años. Ahí me la está mostrando en este gráfico. ¿Listo? Eso sería la fórmula, por eso te dije que lo ibas a entender fácilmente. Ahora bien, vamos a quitar estos valores que yo tengo acá. Voy a quitarlos. Entonces selecciono el gráfico, control 1 y luego vengo y selecciono estas etiquetas y le voy a decir en la parte de la serie de datos en etiquetas que me quite las etiquetas, que no me ponga ninguna. Y luego me quedó la línea seleccionada, vengo al botecito de pintura y le digo sin línea y él me la quita sin problema. Ahora bien, ¿cómo hago para quitar este 1999, este año 2000? No lo voy a suprimir manual porque me llevo toda la serie y el año 2022. Lo vamos a hacer mediante formato. Entonces selecciono esta serie que representa el eje horizontal, el valor del eje horizontal o las etiquetas del axis del eje horizontal, la selecciono, allí las tengo seleccionadas, fíjate, vuelvo y las selecciono y vengo a la partecita de la serie y aquí en la partecita de número o en la parte de número voy a colocar una etiqueta personalizada a partir de formato de la siguiente manera. Le voy a decir, por favor, todos los valores que sean, por ejemplo, todos los valores que sean menores a 2001, que es el que yo quiero eliminar, los valores a 2001, abro con un corchete o paréntesis cuadrado y le digo todos los valores menores a 2001, que sería el año mínimo del ingreso a operación, quiero que se coloquen como un vacío. Entonces cierro con un paréntesis cuadrado y coloco un par de comitas dobles pegadas o un par de comillas. Punto y coma para pasar a la siguiente parte del formato, negativos, positivos o la parte negativa, la parte izquierda, la parte derecha, etcétera. Bien, abro con un corchete y le digo del mismo modo, todos los valores mayores al 2021, que sería obviamente el año de la salida máxima de operación del último equipo, entonces también quiero que a partir de ese año todos los que encuentres en las etiquetas le coloques el valor de vacío. Entonces todos los valores mayores a 2021, vamos a ver dónde estoy colocando el texto, mayores a 2021, cierro y le coloco un par de comitas, póngamele un vacío. Para el resto de elementos, colócame un valor de 0, es decir, un formato de tipo numérico entero que contenga toda la cantidad de valores que tú quieras poner para representar los años. Doy clic en el comando agregar,
Vamos a ver aquí, clic en el comando agregar. Creo que no se ha agregado esta etiqueta. Voy a seleccionarla y voy a seleccionar aquí número. Y vamos a ver si en personalizado aquí la encuentro. Creo que no funcionó. Vincular al origen. Lo voy a hacer rápidamente. Abro con un corchete todos los valores que sean menores al año 2001. Vamos a ponerlo así, menores al año 2001. Cierro con un corchete. Que me coloque un vacío, punto y coma, todos los valores que sean mayores al año 2021. Cierro con un corchete. Colócame un vacío y el resto de valores coloca un valor de 0. Agregamos, los eliminó sin problema. Fíjate, me dejó 2001 y en esta partecita del 2021 y me borró literalmente las etiquetas. Bien, cierro el cuadro de diálogo, vengo acá y ahora vamos a darle un poquito de formato a nuestro gráfico. Bien, voy a colocar un sólido, creo que estaba copiando por aquí como texto. Voy a colocar aquí la celda activa y voy a insertar ahora un sólido. Ilustraciones, un sólido blanco que contenga un valor sin contorno, un color sin contorno en automático de color blanco. Me voy a ir con la tecla Alt hasta esta partecita, hasta la parte de arriba para empezar a ocultar de manera completa toda la información. Yo sé que obviamente tú al descargarte el libro de Excel lo vas a tener en cuenta que allí existe abajo y una vez lo tenga voy a enviar esto al fondo o voy a enviar esto al fondo, sí, aquí selecciono la forma, formato de forma, enviar al fondo para que el gráfico no distorsione y luego voy a colocar este gráfico un poquito más grande, vamos a ponerlo así. Con la tecla Alt oprimida voy a llevármelo hasta arriba y fíjate que allí ya lo tengo y voy a quitar estas líneas que me dividen tanto la parte principal como la parte horizontal, vertical y principal y al gráfico le voy a quitar en el formato el contorno que no tenga contorno para que le quite la línea y listo, ya me quedó. Ahora selecciono el gráfico, ahí está bien seleccionado. Y luego voy a quitarle en esa partecita la grilla y fíjate, luego le coloco un título, vamos a ponerle por ejemplo un título que diga ciclo de vida útil equipos de la empresa tal. Entonces vengo a formato del gráfico, a diseño del gráfico, perdón, agregar elemento gráfico y le digo quiero colocar un título encima del gráfico. Y le voy a colocar ciclo, por ejemplo, de vida, ciclo de vida útil. Mil disculpas allí por las tildes. Equipos, empresa, X, Y, Z. ¿Listo? Le voy a dar un enter o un enter y un escape para salirme de este modo y vengo a formato y le voy a colocar un formato de color negro. En inicio le coloco una fuente de color blanco y le subo por ejemplo el tamaño. Vamos a subirle el tamaño a 22. Creo que está bien. Le voy a colocar negrita y me lo voy a traer para la parte izquierda, justo para esta partecita. Lo voy a alinear como por acá. Así y lo suelto y ahí tengo ciclo de vida útil equipos empresa XYZ. Voy a aumentar el tamaño de esta fuente, por ejemplo a 11. Vamos a ponerlo así. Fíjate que el equipo se me quedó, el color se me quedó un poquito abierto, o se me quedó un poquito salido o muy estrecho. Entonces voy a colocar barras de error para el ingreso de la operación, que serían los colores, y lo voy a colocar, por ejemplo, de 15 puntos, a ver qué tal queda. De hecho yo creería que más. Vamos a colocarlo de 18 puntos. Ahí estaría bien, 18 el equipo y luego en las de salida de la operación también el valor de 18. Listo. Y luego la letra o el valor de la barra también la puedo subir. Entonces vengo y selecciono la barra y le voy a colocar, por ejemplo, 0.7 para que me quede un poquito más anchita. Y luego estas barras también de 0.7 que serían las del ingreso a la operación y se ve mucho más elegante, ¿verdad? Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a subir, por ejemplo, voy a colocarle aquí una etiqueta que se llame en este punto tiempo de uso o nombre del equipo. Eso también lo voy a acomodar. Le voy a colocar, por ejemplo, un valor de fuente, en este caso también de 12 o de 13, no sé, dependiendo del valor. Vamos a colocarle uno de 12. Vamos a ver, fíjate el ancho, si tú lo quieres hacer un poquito más grande, entonces simplemente selecciona la parte de la serie de la salida, aquí salida
del año seleccionado y fíjate que en el botecito de pintura te da 30, vamos a ponerle 33, ahí lo selecciona, bastante gruesito el valor de esa línea que yo tengo coloreada de gris. Listo, ya lo tengo y aquí le podemos colocar tiempo de uso. Bien, y luego en esta otra le vamos a colocar, por ejemplo, el tamaño de 9. Bueno, dejémosle ese mismo tamaño para no complicarnos tanto y ya tenemos el gráfico de vida útil de lo que queremos mostrar. ¿Vale? Voy a crear una copia aquí, voy a quitar el gráfico, listo, y le voy a quitar este sólido y voy a copiar este formato. De hecho, le voy a colocar unos colores a la bandita. A estas bandas le voy a colocar colores más claros. Lo estoy haciendo así de manera manual para no hacerlo con herramienta y tratar de no demorarme más. Listo, allí lo tengo. Le voy a tomar un pantallazo. Luego vengo y abro Paint 3D. Pego esto y luego recorto para tomar esta imagen y colocarla dentro de las celdas. Vamos a ponerla así y luego la colocamos así. Y le quitamos, por ejemplo, esto para que no se vea como ordinario. Tú lo puedes hacer mejor, obviamente. Yo lo estoy haciendo para que tú veas. Control E, Control C. Vengo al cuadro, al Excel normal, vengo a la hoja 1 y pego estos valores para tener la tabla aquí centrada, ¿vale? Y la voy a colocar de momento por acá. Vengo al formato, lo voy a hacer a 2.5 para que quede un poquito centrada. La voy a colocar aquí. Fíjate, tú lo podrías arreglar mejor. Vamos a ponerlo. Y ahí tenemos el gráfico. Ya tú puedes adornarlo mejor como tú quieras. Para colocarle, por ejemplo, nombres a las etiquetas, ingresamos una cajita de texto y le voy a colocar nombre del equipo o nombre de los equipos o como tú quieras colocarle nombre de los equipos. Control C, Control V, línea de tiempo o años, línea de tiempo. Listo, Control C, Control V, tiempo de uso o vida útil. Vida útil, útil así, listo. Y luego vengo y selecciono formato de forma y giro esto en esta parte y le coloco que esta sería la vida útil. La voy a dejar acá. La línea de tiempo estaría como por aquí. Y luego el nombre de los equipos, que sería este otro aquí, lo voy a colocar como por acá. Fíjate, nombre de los equipos serían las etiquetas. Vamos a ver, creo que se puso ahí. Ahora sí quedó bien. Y lo voy a sacar con las teclas de dirección. Y ya si yo vengo y lo coloco, fíjate que el ciclo de vida útil de los equipos, yo podría colocarle un poquito más de tamaño. Aquí el tamaño de la línea de tiempo. Podría irme un poquito más, crear un año, darle un grosor a esto, pero pues me está quedando bien. Listo, entonces aquí yo puedo analizar a través del selector de años qué equipos están entrando en determinado tipo de año a partir de este gráfico que me va diciendo en esta etiqueta la cantidad de años de uso que lleva hasta donde esté testeado, hasta donde esté barriendo cada uno de los elementos de los equipos que se encuentran por detrás del gráfico calculándose. ¿Listo? Entonces, cuando el equipo sale, pues se coloca de color, en este caso, naranjita o rojito. El equipo ya cumplió su ciclo de vida y aquí me dice la cantidad de años para hacer, por ejemplo, un análisis del ciclo de vida útil de los equipos o productos dentro de una empresa. Un gráfico realmente útil, muy bueno. Muchísimas gracias al creador de este gráfico, pues el cual obviamente imité y se encuentra aquí. Lo puedes encontrar dentro de la página spillgraphics.com, nuestro querido amigo Carlos Barbosa, el cual lo ha diseñado, el número 15. Tiene como 43 gráficos con matrices dinámicas impecables a partir de series de tiempo y series de datos que utilizan obviamente gráficos de dispersión para ver la variabilidad de los datos. Dime por favor si quieres que haga más gráficos de Carlos Barbosa para colocarlos dentro del canal. Muchísimas gracias, Carlos, por aportar tu conocimiento de manera clara y precisa a través de estos ejemplos que nos permiten mejorar mucho las habilidades de Excel para cada uno de nosotros. Referencia a la página spillgraphics.com de Carlos Barbosa, profesional MVP también, profesional más valioso de Microsoft
en la dinámica de Excel o Dynamics. No sé en qué MVP es, pero es MVP de Microsoft. Bien, aquí tienes el gráfico de vida útil o de ciclo de vida útil que te permite mediante un selector ir cambiando cada uno de los valores para hacer un análisis riguroso de cada uno de los equipos o productos que tengas o que quieras analizar, calculando el tiempo de vida útil de cada uno de los valores. Le colocas allí la tablita, un título y listo. Un abrazo, mis queridos amigos, y como siempre, gracias por tu atención. Por favor, regálame un like si crees que lo merezco. Y si no, pues obviamente ya sabes qué hacer. Me regalas un dislike también, no importa. Lo que tú quieras, por favor, coméntame en la caja de comentarios de este video en el canal. Me encantó verte en este nuevo video. Espero aprendas mucho y como digo siempre, nos vemos en el siguiente video tutorial. Hasta pronto y chao.